Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos nosotros a empezar con lo que sería nuestra clase de hoy. Vamos a tocar lo que sería manual de cuentas contables. Aquí tenemos una especie de pequeño repaso de lo que era plan de cuentas. Como pueden ver, esta codificación, ¿verdad? Es un poco distinta a lo que nosotros estábamos viendo según el otro libro de consulta. Acá usa solamente dos dígitos y tiende a confundir un poco, ¿verdad? Porque no separa tampoco, excepto en las cuentas ya específicas aquí, que ya separa con el separador de miles, ¿verdad? Entonces, a veces vemos y decimos, dice 41, pero en realidad es 4.1, ¿verdad? Pero a modo de repaso, el plan de cuentas debería de ser o empezar con el activo, luego el pasivo, patrimonio, los ingresos y por último las cuentas de gasto. Pero, como siempre, este material yo les voy a publicar en el Classroom para que tengan también y puedan consultar cuando quieran. Hoy vamos a trabajar manual de cuentas contables. El manual de cuentas se basa y por sobre todo usa el plan de cuentas y se constituye principalmente en lo que sería un instrumento, ¿verdad? En donde se establecen normas, procedimientos y explicaciones necesarias para el uso de cada cuenta. Es a este documento donde yo de por ahí me tengo que referenciar o a este documento yo tengo que recurrir si es que yo quiero saber realmente para qué o cuál es el uso o en qué caso debería de usar una cuenta contable determinada. Este manual está destinado al sistema contable de una empresa y generalmente contienen los siguientes datos: la lista ordenada y sistemática de las cuentas que integran el plan de cuentas que nosotros ya vimos. Este podría ser un pequeño ejemplo así a grandes rasgos. También suele contener la definición y la instrucción acerca del funcionamiento de cada cuenta, con la indicación, ¿verdad? En qué caso se debita, en qué caso se acredita. Aquí yo quiero hacer una salvedad. Nosotros vamos a estudiar, ahora que vamos a entrar en el plan de cuentas, específicamente vamos a estudiar qué es o qué representa cada cuenta, para que ustedes al momento de que nombren o se les diga cierta cuenta en específico, ustedes ya tengan una idea de cuál es el uso de esa cuenta. Ya después vamos a ver cuándo se debita y cuándo se acredita. Pero generalmente los manuales suelen traer esta información. En nuestro caso no va a tener, ya les quiero adelantar eso. Y respecto a lo que es el saldo, ¿verdad? Que corresponde a cada cuenta, yo ya les había hecho un pequeño resumen, ¿verdad? De acuerdo al tema este de los saldos contables, ¿verdad? Las cuentas, perdón, del activo y de egresos tienen saldo deudor, mientras que las cuentas del pasivo, el patrimonio y las cuentas de ingresos tienen saldo acreedor. Así que por favor, eso vayan ya fijando porque vamos a ir usando mucho más de aquí en adelante. Así que vamos a lo que es el manual. Tenemos aquí de manera sintética lo que sería, ¿por qué? Porque nos habla así de forma resumida, pero sin perder el concepto de un manual. Tenemos el grupo, perdón, esta es la masa que es el activo, el grupo corriente y el subgrupo o subrubro también se le puede decir. Subrubro trae algunos que otros materiales, entonces para no confundir puede ser o subrubro o subgrupo. Así que indistintamente está bien. Masa, activo. Grupo o rubro, activo corriente. Subrubro, disponibilidades. ¿Cuáles son las cuentas que vamos a usar aquí? Vamos a tener la cuenta de caja, la cuenta de recaudaciones a depositar y la cuenta de banco, cuenta corriente. Caja. La función de caja, su objetivo es registrar entrada y salida por cobros y pagos de dinero en efectivo. Para eso vamos a usar. Recaudaciones a depositar vamos a usar cuando tenemos o están representados dineros, ¿verdad? Que son cheques recibidos como pagos por determinadas operaciones. Siempre que tengamos cheques, vamos a usar esta cuenta. Y la cuenta de banco tiene por objetivo contabilizar valores que se encuentran en cuenta corriente de un banco. Entonces, tenemos tres tipos de cuenta que están en el subrubro de disponibilidades que vamos a ir usando. Dentro del activo corriente también tenemos el subgrupo o subrubro de créditos. En los créditos, que es a nuestro favor, tenemos los documentos por cobrar,
tenemos los clientes y también tenemos los deudores varios. Documentos por cobrar contabiliza los documentos librados a nuestro nombre, ¿verdad? Cuando alguien nos debe y nos firma algún tipo de pagaré. Los clientes, ¿verdad? Registran las ventas a crédito, ¿verdad? Siempre y cuando no haya un documento de por medio, si yo doy a crédito simple, como se suele decir, entonces eso sería o representaría la cuenta clientes. Y los deudores varios son personas físicas o jurídicas, perdón, que deben a la empresa por venta de bienes. En general, en los tres casos se dan, ¿verdad?, por lo que sería venta de mercaderías, pero se da de acuerdo a, dependiendo del caso y de cómo se dé, se clasifican en estas tres categorías. También tenemos el rubro de transitorio, donde vamos a tener nuestro IVA, crédito fiscal, que representa el saldo a favor de la empresa, ¿verdad? Proveniente del IVA aplicado sobre las compras. Recuerden que todo lo que compramos genera crédito fiscal, mientras que lo que vendemos genera débito fiscal. En el subrubro de bienes de cambio tenemos las mercaderías. Las mercaderías representan las diferentes operaciones de compra y venta mercantil. Cada vez que nosotros compramos mercaderías o vendemos mercaderías, esta cuenta vamos a usar siempre. Esto dentro de lo que es el activo corriente. ¿Qué pasa en el activo no corriente? Tenemos unas cuentas que hacen alusión al subrubro de bienes de uso. Inmuebles, registra todo lo que sea terrenos y edificios. Rodados, todo lo que sea vehículos. Muebles y equipos de oficina, registra todos aquellos muebles destinados para uso de la empresa y útiles, ¿verdad? Que por ahí nosotros vamos a estar utilizando en nuestro negocio. Una aclaración importante. Cuando hablamos de corriente, estamos hablando de un plazo menor a un año. Todos estos bienes y estas cuentas se utilizan siempre y cuando el plazo de su utilización ronda los meses o menos de un año. Cuando ya hablamos de no corriente, ya estamos hablando a largo plazo y ya la cuantía de meses o la validez o la permanencia de ciertos bienes dentro de la empresa ya supera un año, como el caso de un vehículo, un mueble, equipos de informática, ¿verdad? Que también, dicho sea de paso, registra la adquisición de computadoras o otro tipo de elementos de índole informática. Y acá tenemos una cuenta que se llama depreciación acumulada. Tiene un saldo negativo, como yo les había demostrado en su momento, ¿verdad? Cuando vimos el plan de cuentas, todos los bienes de uso se deprecian. Bienes de uso se deprecian, perdón. ¿Qué es depreciación? Depreciación es la pérdida de valor que sufre un determinado bien a través del tiempo, ya sea por su uso, desuso, obsolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo y los bienes se deprecian, pierden valor. Y eso hay una forma de calcular que vamos a ver más adelante con ejercicios prácticos. ¿Cómo calcular la depreciación? Así como se deprecian, también se revalúan, o sea, aumentan su valor, que también en su momento vamos a ver cómo hacer revalúo de bienes de uso. Pero que quede claro que dentro del activo no corriente, debajo de todas las cuentas de bienes de uso, hay que poner la cuenta de depreciaciones acumuladas de cada uno de estos bienes, que ya en su momento vamos a hacer y les voy a mostrar. Ahora, vamos con lo que sería el pasivo. Aquí yo le borré para que no se confundan porque el libro trajo un error y volvió a estar escrito la palabra activo aquí. Entonces le puse yo el pasivo. El pasivo corriente tiene el rubro exigible, o sea, que se nos exige, ¿verdad? Tenemos tres tipos de lo que sería cuentas. Primero, acreedores varios, que son las deudas a favor de otras personas, ¿verdad? De quienes nosotros compramos con la condición de pagar en el futuro. Sin embargo, los proveedores, o la cuenta, perdón, de proveedores contabilizan deudas a favor de otras personas, ¿verdad? Cuando compramos bienes para comercializar, la famosa mercadería. Y los documentos a pagar contabilizan los documentos librados a favor de los acreedores, cuando por ahí tenemos alguna compra, que no necesariamente tiene que ser mercaderías, pero documentamos con algún tipo de pagaré, por ejemplo. Entonces allí esto se constituye en un documento a pagar. Las provisiones. El subrubro corriente de provisiones
Como su nombre dice, lo que aquí nosotros vamos denotando son aquellas cuentas que nosotros tenemos de manera transitoria. Si bien acá abajo tenemos lo que es el rubro transitorio, nosotros aquí en Provisiones, en otros libros de texto, esta cuenta se suele incluir ya aquí. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el IVA débito fiscal, por ejemplo, que es el IVA que va generando cada venta, se va liquidando mensualmente. Entonces va de manera transitoria nomás esta cuenta, no es que se queda por siempre. Lo mismo aporte y retenciones a pagar, que es el tema este de IPS que hay que abonar por el tema de sueldos y jornales. Y también el tema de los impuestos. Si hay un impuesto por pagar, nosotros sí o sí pues, vamos pagando, por el caso del IVA mensualmente, ¿verdad? Entonces, las cuentas de provisiones son aquellas cuentas que en teoría deben de ser todas transitorias, como esclarece aquí el otro subrubro. Y aquí se denotan, como ya expliqué, el IVA débito fiscal, que provienen de las ventas, los aportes y retenciones a pagar, que tiene que ver un poco con lo que es el pago de salario, ¿verdad? Que nosotros tenemos que pagar mensualmente también al IPS, y los impuestos, ¿verdad? Que usamos la cuenta de Dirección General de Recaudación. En el caso de tener que pagar algún tipo de tributo, se utiliza esta cuenta. Y cuando se paga, desaparece. Es por eso que tiene una denotación transitoria, porque permanece en el tiempo por muy poco tiempo, valga la redundancia. Los intereses, justamente de lo que sería intereses cobrados a vencer, que aquí está dentro de un subrubro transitorio solo, debería también estar incluido aquí, pero vamos a respetar el orden que establece este libro de texto. Esta cuenta son algunos importes que ya nosotros cobramos ya por adelantado, pero aún no vencieron. Por darles un ejemplo, yo estoy prestando dinero, yo le cobro un cierto interés a esa persona. Y yo le digo, bueno, yo te voy a prestar 1.000.000 y tu interés alcanza 200.000, por darles un ejemplo. Y entonces yo ese 200.000 ya le cobro. Pero yo le presté a un plazo de 5 meses. Pero yo hablé con esa persona y le dije, para empezar, no me vas a pagar ya los intereses y después ya directamente me pagas nomás ya el capital. Cuando yo ya cobro ese dinero, para mí sería una cuenta del pasivo. ¿Por qué? Porque ese dinero yo tenía que haber cobrado recién al término de los 5 meses. Entonces, contablemente, esos intereses entran ya en la contabilidad, pero de manera transitoria. ¿Por qué? Porque después nosotros vamos a ir reconociendo mes tras mes la porción de ese interés cobrado que corresponde al mes en cuestión. Entonces, según una norma contable que nosotros vamos a ver el día de mañana con lo que sería principios de contabilidad generalmente aceptados, se establece que cuando ya se cobra de manera adelantada, ¿verdad?, un interés que va a vencer recién en un cierto tiempo, debe de ir en el pasivo. Justamente, ¿por qué? Porque es un dinero que nosotros en teoría no íbamos a tener, pero ya tenemos porque ya cobramos de manera adelantada, ¿verdad? Y que van a ir venciendo según el plazo que nosotros estipulamos con la otra persona. Esto mera y solamente cumplimiento con lo que establece la norma, se tiene que registrar en el pasivo. Por más que no tenga mucho sentido, es la norma que hay que seguir. Y aquí, las depreciaciones de bienes del activo fijo, nosotros no vamos a usar esta cuenta en lo que es pasivo porque es una cuenta regularizadora, perdón, del activo, pero es un gasto. Nosotros vamos a usar otro tratamiento para las depreciaciones y en su momento les voy a explicar. No vamos a usar como cuenta del pasivo, vamos a usar como una cuenta de gasto. Vamos al patrimonio. Dentro del patrimonio neto tenemos el capital, la reserva de revalúo que les hablé yo del tema de bienes del activo fijo, y tenemos los resultados, que ya dependiendo del movimiento puede ser positivo o negativo, ganancia o pérdida. El capital, como ustedes saben, es justamente, ¿verdad?, ese aporte inicial, la diferencia entre el activo y el pasivo, etcétera, etcétera. Ya para irnos al rubro 4 de ingresos, nosotros tenemos dos tipos de ingresos. Los operativos, que son las ventas. Utilizamos la cuenta de ventas cada vez que nosotros vendemos mercaderías, ¿verdad? Pero los ingresos no operativos también pueden estar, como por ejemplo el caso que les hablé recién de los intereses, ¿verdad? Podemos tener ingresos no operativos que usamos cuentas, por ejemplo, de intereses cobrados, ¿verdad? También tenemos un ingreso no operativo por comisiones cobradas y también un ingreso no operativo por alquileres cobrados. En cada uno de estos casos, aquí se especifica cuándo usar de acuerdo a la operación.
Y por último, para terminar, el rubro 5 serían los egresos o los gastos, ¿verdad? Aquí quiero hacer una denotación especial. El grupo va siempre a ver, tiene saldo acreedor, pero el resultado es positivo. Por más que de vuelta no tenga mucho sentido, el resultado positivo, o sea, ventas es una cuenta que nos da resultado positivo, por más que su saldo sea acreedor. Y los gastos o los egresos tienen resultado negativo y su saldo es deudor. Por eso se va en el debe. Esto después con ejercicios van a entender mucho mejor. Y aquí tenemos un sinfín de cuentas de gastos, como ustedes saben, lo que más hay en todas partes, no solamente en una empresa, son los gastos. Y empezamos con el costo de venta, que se usa cada vez que vendemos. Nosotros aquí vamos dando salida a esa mercadería que va saliendo. Usamos siempre esta cuenta. Sueldos y jornales, registramos los sueldos y otras remuneraciones que se pagan a los empleados. Aguinaldo, el famoso 13º sueldo que se paga a fin de mes, perdón, a fin de año, de cada año, va a haber redundancia. Los gastos de leyes sociales se usa para registrar el aporte patronal, ¿verdad? Que paga justamente el patrón, el 16,5% sobre el salario. Ejercicio sobre esto también vamos a ver más adelante. Bonificación familiar es el pago del 5% del salario mínimo por cada hijo, ¿verdad? Que reúna las condiciones según código laboral. Vamos a usar esta cuenta si es que vamos a pagar algo de eso. Combustibles y lubricantes, registra el pago por aceite, combustible, cuando compramos por el tema del uso de rodados, ¿verdad? También la cuenta de honorarios profesionales usamos para registrar salarios pagados a favor de contadores, abogados, etc. Alquileres pagados, su nombre ya dice todo. Cuando pagamos alquileres vamos a usar esta cuenta. Publicidad y propaganda, que mucha gente tuvo problema con esto, que me clasificó en activo, etcétera, la vez pasada. Se usa esta cuenta de gasto para registrar cualquier tipo de desembolso de dinero por aviso publicitario que nosotros hagamos como empresa. También la cuenta de seguros, agua, luz y teléfono, que son los famosos servicios básicos. Seguros no entraría en lo que serían servicios básicos, entonces yo esto separaría. Agua, luz, teléfono, cable, internet, sí, podría ser servicios básicos. Se puede poner servicios básicos y que ya puede incluir todo esto. Seguros debería de ser seguros pagados aparte, ¿no? Como en el caso de alquileres. Impuestos, tasas y patentes. En el caso de que pagamos un tipo de impuesto, patente comercial, etcétera, etcétera, vamos a usar esta cuenta. También, como yo les dije, depreciaciones del activo fijo, como ya les hablé hace rato, es una cuenta de egreso o de gasto, ¿verdad? Tiene que ir dentro de esta clasificación, por eso no vamos a usar en la parte del pasivo. Acá lo que hace es contabilizar la disminución del valor, depreciación luego dice, ¿no? La pérdida de ese valor, entonces nosotros estamos reconociendo como un gasto. Y cada vez que vamos depreciando o haciendo ejercicios de depreciación, vamos a usar esta cuenta. Una vez que ya cerramos y terminemos de hacer nuestra contabilidad, vamos a determinar el impuesto a la renta, que es lo que tenemos que abonar, ¿no? Y justamente cuando hagamos eso, vamos a usar esta cuenta, impuesto a la renta. Contabiliza la suma del pago del impuesto a la renta líquida sobre la renta imponible conforme al porcentaje de tributación vigente. Esto no se preocupen, yo les voy a decir qué es renta líquida, qué es renta imponible, etcétera, etcétera. Yo les voy a explicar cuando hagamos ejercicios ya prácticos de acá un mes y alguito vamos a estar haciendo ya esto, no se apuren. Y también vamos a usar gastos bancarios cuando pagamos por chequeras, impuestos que nos impone el banco, etcétera. Y también los gastos diversos, ¿verdad? Cualquier tipo de gasto por compramos útiles de oficina, limpieza, cafetería, etcétera. Vamos a usar gastos diversos. También se puede dar caso que usemos la cuenta impresa en formularios, donde vamos a registrar todo pago por impresión de documentos y también por libros contables. Y por último, gastos de constitución, digo bien, que se utiliza para justamente verificar, o mejor dicho, registrar los pagos que se hicieron para constituir o empezar el negocio. De hecho, que esta cuenta está clasificada como una cuenta de gasto, pero otros autores, y yo particularmente coincido que debe de ser así, se puede considerar como un activo los gastos de constitución. ¿Por qué? Porque justamente yo preciso gastar en ir a inscribirme en Hacienda, ir a inscribirme en IPS, en ir a inscribirme en el Ministerio de Justicia, en pagar en el Registro Público del Comercio, en pagar por la matrícula del comerciante, o sea, etcétera, 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 gasto, 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 y totaliza 10 millones. Entonces no es un gasto.
debería de ser un activo porque yo estoy constituyendo mi empresa. Entonces, en la legislación vigente se prevé justamente que esos gastos se pueden amortizar o ir haciendo una especie de reconocimiento de hasta 5 años. Pero a fines de o mejor dicho, de este curso, vamos a tomar como que gasto de constitución puede llegar a ser un egreso o un gasto y no vamos a activar. Pero tengan en cuenta que también puede formar parte del activo dado el caso y la ley permite. Así que esa sería la explicación con lo que sería nuestro manual. Espero que con la verificación de este material les quede más claro todo y les pueda ayudar a seguir efectivamente y por sobre todo satisfactoriamente nuestro curso.